estamos desde los estudios de Radio Sónica para escuchar la columna de nuestro querido amigo Pablo García hablando sobre qué es de la vida de Susana Malcorra. ¿Se acuerdan de la ex canciller de Mauricio Macri, que no completó mandato, pero bueno, vamos a repasar un poco sobre la vida, como hacemos todos los lunes, repasar un poco sobre la vida y dónde está en este momento. Rosarina nació un 18 de noviembre de 1954, tiene 67 años, Malcorra, ingeniera eléctrica recibida de la Universidad Nacional de Rosario, y comenzó sus labores en IBM Argentina y en Telecom. Esto a partir de 1979 en IBM y después hasta el 92. Y después ingresó a Telecom, donde llegó a ser CEO de la empresa. Claro, fue CEO de Telecom. Se retiró como CEO de la empresa en el año 2002. Se corre del ámbito privado de estas dos empresas y cofunda, en principio la Fundación Baptist Management. Pero a partir del 2004, ahí comienza quizás su carrera más destacada o importante, podríamos decir, porque es cuando comienza su trabajo en la Organización de las Naciones Unidas, en la ONU, que es de donde Malcorra llega después al gobierno de Mauricio Macri. En 2004, como decíamos, fue nombrada como directora de operaciones y directora ejecutiva adjunta del Programa Mundial de Alimentos. En ese momento ella tuvo que enfrentar la crisis o los primeros instantes del tsunami, ¿se acuerdan? Exacto. Ella estaba a cargo de ese primer operativo de asistencia. Así es, después de asistencia alimentaria, en realidad. Sí, totalmente. Siguió en ese rol hasta el 2018, del 2018 hasta el 2012 como secretaria adjunta del Departamento de Apoyo a las Actividades del Terreno en las Misiones de Paz, Cascos Blancos. Estuvo también después de pasar por este Programa Mundial de Alimentos. Ese mismo año, estamos hablando del año 2012, Ban Ki-moon, el secretario de la ONU de ese momento, la nombra como su jefa de gabinete, puesto que la ubica a Malcorra la deja muy bien posicionada frente al mundo. Y fíjate, conocía a todo el mundo, es la jefa de despacho, jefa de gabinete del secretario general de la ONU. El cargo de jefa de gabinete lo ocupa hasta el 2015. Porque ahí es cuando llega... La llama Macri. Asume como es la primera mujer al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. La canciller, básicamente. Así que Malcorra deja la ONU, viene al país a trabajar como ministra. Y algunos destacan ampliamente su labor de inserción de Argentina en el mundo. Después podés debatir política económica, cómo se insertó, pero el hecho de tantos mandatarios viniendo a la Argentina, muchos dicen, es parte de la labor de Malcorra en el mundo. Sí, de hecho, la reinserción de Argentina en el mundo, como así se pueden leer en varios portales y en varios medios, es gracias a Malcorra. De hecho, en el periodo que Malcorra está en funciones, ejemplo, los Reyes de Holanda vienen, Máxima Zorrigueta. Obviamente Malcorra es quien la recibe, más allá de varios funcionarios como John Kerry y el que era vicepresidente de Estados Unidos. Así que esa reinserción en el mundo de Argentina, Malcorra claramente tuvo mucho que ver. No completó el cargo. Ella se fue en 2017 y fue sucedida por Jorge Faury, que era el embajador de Francia. Cargo que a ella le ofrecen, pero que termina dimitiendo. La asunción de Malcorra, vamos a hablar un poquito de lo que fue su paso por la Cancillería. Tuvo sus vaivenes porque, más allá de algunas acusaciones de diputados venezolanos que decían que trabajaba para la CIA, quizás uno de los puntos más... me acuerdo, ¿te acordás que decían que que era un agente de la CIA? Así es. Quizás uno de los puntos más álgidos, puertas adentro, que tuvo que tratar fue la cuestión Malvinas. Recordemos que Macri había hablado de la soberanía. Bueno, ella tuvo que salir no solamente a desmentir, sino que a decir que se estaba trabajando. De hecho... hay varias notas en las que cuenta en el noviembre de ese año de Asunción, de ese año 2016, perdón, van a trabajar junto a la ONU y junto a Londres, ella le dice a Inglaterra, el tema del reconocimiento y en el cementerio de Malvinas de los soldados argentinos. En Darwin. Así es. Pero más allá de eso, desarticuló
la Secretaría de Asuntos Relativos a Islas Malvinas, que había sido creada en 2013 para crear, por Filmus, claro, y se iba a crear la Subsecretaría del Atlántico Sur. Secretaría que no se terminó creando y se terminó desarticulando la otra. Esto no te digo que fue la salida, pero bueno, entre otras causas, principalmente razones personales, así es como... Sí, pero hubo crítica muy fuerte de esa decisión de Malcorra. Es más, yo recuerdo haber hecho una editorial al respecto, estaba muy enojado, porque no podía entender, digamos, la desarticulación de un organismo que tenía que ver con una reivindicación histórica de Argentina, más allá que después lo hubiese llevado adelante por otros canales. Por otros canales, más allá de que Macri hubiese dicho que es una cuestión nacional, que había que seguir trabajando en ella. En los papeles Malcorra. En los papeles, y un poco de parte del gobierno, porque también recordemos que no fue un asunto prioritario, fue así como se llamó, vamos a usar las palabras exactas, en una entrevista en el Financial Times, se admite que para el gobierno de Mauricio Macri la cuestión Malvinas no era tan prioritaria. Pero vamos a hablar de la salida de Malcorra del 2017. Ban Ki-moon también se va de la ONU. Macri la presenta como candidata a jefa de la ONU, a secretaria general de la ONU. Tenemos un audio en el que vamos a escuchar un poco del objetivo de Malcorra ante su candidatura. Hay demasiadas opciones en danza. Lo que yo tengo que hacer es hacer nuestro caso, hacer el caso de Susana Malcorra, hacer un caso que espero sea sólido y que sirva para persuadir a los Estados miembros. Pero al final de la historia es el Consejo de Seguridad, son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad quienes tendrán que decidir y quienes tendrán seguramente más elementos en la decisión que los que uno dé como presentación, ¿no? Esa decisión de la ONU finalmente no la designó, sino que designó al portugués Antonio Guterres, que es el actual secretario general de la ONU. El desenlace de Malcorra, como decíamos, fue en 2017. En este momento de cambios, recordemos que en diciembre se va Prat Gai del gobierno de Macri, del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Y bueno, el otro gran cambio es el de Malcorra, que por motivos estrictamente familiares decide retirarse del gobierno y se va a residir a Madrid. Esto no quita que, en 2017 ella es la presidenta de la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio que se realiza acá en Argentina, y además ella queda con un cargo, quizá con rango de ministerio, pero como una asesoría, que sería el Consejo de Alto Nivel para el Análisis Global. Bien. Es una secretaría, lo dice ahí mismo, es un consejo, es una especie de asesoría que recibía el gobierno de Mauricio Macri, pero que tenía rango ministerial, pero que no era un ministerio oficial, vamos a ponerle entre comillas. En marzo del 2020, Malcorra, vamos a contar un poco qué estuvo pasando estos últimos años, fue nombrada como decana de la Universidad EA School of Public and Global Affairs en España, cargo que ocupó hasta el 2021. Y en abril de ese mismo año es designada como la directora titular de la empresa Molinos, Río de la Plata. Deja un cargo, pasa prácticamente al otro. Así que, Molinos de Río de la Plata. O sea, está en la actividad privada hoy. Así es, volvió a la actividad privada. Molinos es la empresa que tiene Terrabusi, Bonafide, Nobleza Gaucha, y hay ejemplos miles. Pero bueno, ahí contamos un poquito de Susana Malcorra desde el 2017, que salió del gobierno de Macri como una de las figuras importantes, vamos a ser sinceros, de la inserción o la y que tenía muchas expectativas. Era una de las ministras que más expectativas generaba cuando se armó el gabinete de Mauricio Macri. Absolutamente. Ella, quizás Isela Constantini, eran los nombres menos conocidos, quizás los primeros que fueron eyectados, vamos a decir la verdad, del gobierno de Mauricio Macri. Contamos un poquito qué pasó después, decana de la facultad, volvió a las empresas privadas como Molinos, sí residiendo en España junto a su familia, que fue la justificación de su renuncia y su alejamiento del gobierno nacional. Bueno, Pablito, ahí pasó, que es de la vida de Susana Malcorra.